Ama a Dios más que su vida, mi hermano. Dígaselo, ¿lo ama o no? ¿Lo ama más que su vida? Dios lo sabe. Cierre sus ojos ahí donde esté. Incline su rostro. Vamos a platicar con Él. Señor, gracias, Señor. Gracias una vez más. Sabemos que ya hemos hablado contigo, quizás desde temprano en la mañana. Lo hemos hecho hace un momento, Señor. Pero no nos cansamos de alabarte, platicar contigo, Señor. Y sobre todo escuchar tu instrucción. Y eso es lo que deseamos ahora, Señor. Después de adorarte de esta forma, que son muchas formas de adorarte, Señor. Esta es una de ellas, con las voces que nos has dado, Señor. Ahora queremos adorarte con nuestros oídos, con nuestro corazón, con esta mente, Señor. Estamos listos para recibir esta instrucción, ese recordatorio, ese reprendimiento, ¿verdad? Ese corregir. Padre, deseamos escuchar de ti. Padre, háblanos, Señor. Suaviza este corazón para que tu semilla penetre, Señor, germine y nosotros menguemos de ser eso que somos y que salga a relucir, Señor, esa semejanza tuya en nuestro carácter. Suaviza nuestro corazón, cámbialo de piedra a carne, Señor. Ilumina nuestra mente, Señor, para que nosotros podamos retener, Señor, lo mejor que nos has dado, tu palabra, para que nos limpie, para que nos sane, Señor. Este corazón está listo, está dispuesto. Nuestra actitud, dígale, mi actitud está lista, Señor. Aun cuando vaya a escuchar cosas que ya las sé, Señor. Enséñame más, límpiame más, sáname más, Señor. Porque en este día y todos los días de mi vida, dígale, soy tuyo, mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, Señor. En el nombre de Cristo platicamos y te pedimos y sobre todo te agradecemos. Amén, amén. Un aplauso al Señor. Que se oiga. Antes de que tomen asiento, pueden salir y saludarse. Y tómense su tiempo porque hay bastante gente que quizás no conozcan. Salgan de sus filas. Un abrazo fraternal, un saludo. Amén.
sí, muy bien. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, ¿por qué no una vez más? Porque si no fuera por Él, mis hermanos, no estuviéramos aquí. Amén. Estamos aquí por Él. Podríamos estar nosotros en la playa, a lo mejor todavía desayunando ahí, después de toda la desvelada de charro. ¿Saben? Mi esposo y yo muy apenas podemos concebir el sueño anoche. Estaba el vecino duro y duro, hasta a las 12 se va a terminar. No, a la 1, a las 2. Yo terminé durmiéndome en la sala. ¿Por qué? Porque allá se oía menos. Mi esposa, no sé qué pasó con ella, pero la vi ahora en la mañana que estaba probablemente en el 5.º sueño. Yo me estaba arreglando para venir, pero bueno, pensé que no iba a venir porque a lo mejor no concilió el sueño, pero miren, aquí está. Y le dijo esta mañana, qué bueno que viniste porque cuando no vienes, para mí las cosas no son igual, no están completas. Necesitamos la ayuda idónea. Sí, hermanos, hay que admitirlo. No sean orgullosos o soberbios, ¿ok? Necesitamos la ayuda. Ese es el oficio, la oficina de ella. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos todo. Nosotros seguimos a Cristo, pero ella nos apoya en todo y nos corrige también si estamos mal. Amén. Muy bien. Pienso que han venido aquí porque buscan de Dios. Pues claro, muy bien. Pero antes de empezar, mis hermanos, quería nada más entrar y salir con algo. ¿Okay? Todos nosotros tenemos diferentes opiniones. Y así nos hizo Dios porque es un Dios que realmente pues hay de todo, ¿no? Y para todo. Pero dentro de ese margen, de ese cuadro, déjenme decirles que nadie es perfecto. Quizás algunas personas tengan la razón y otras personas no las tengan y así, ¿no? A lo que voy con esto, mis hermanos, es de que cuando Dios habla a una iglesia, sea esta u otra, es porque pone planes, porque así quiere que se lleve la obra. Y va a haber personas, ponga atención, va a haber personas que quizás no les va a gustar. No les va a parecer ciertas cosas. Y entonces, en lugar de decir, pues ¿por qué esto y por qué el otro? A veces empiezan a hablar detrás del escenario. ¿Que por qué nos hizo esto? ¿Que por qué nos hizo esto otro? Y empieza la murmuración. ¿Que por qué no se le avisó? ¿Por qué no? Y así. Mis hermanos, lo último que queremos es realmente singularizar a alguien o hacerle pasar mal a esa persona. ¿Okay? Cuando se toman decisiones aquí en cualquier iglesia, déjenme decirles, se hacen los planes. Y no se debe de tomar personal. Es lo último que queremos hacerlo. ¿Okay? Es por eso que Dios nos dio una escritura que muchas veces la debemos llevar aquí a pecho y que haga eco en nuestra mente. Porque a veces la gente piensa, ¿verdad? No, pues el pastor no sabe. Yo me entero de muchas cosas. Y a veces no digo nada. Pero a veces el Señor me dice, hay que hablar. ¿Por qué? Porque si no, se enciende el fuego por allá y hay que echarle agua antes de que se encienda completamente el bosque. Aquí nunca hacemos algo para realmente hacerle mal a alguien. ¿Okay? Al contrario, es para hacer el bien a todos, especialmente a Dios. Miren esta escritura, se encuentra en 1 Corintios 1:10. ¿Okay? Dice, este es el apóstol Pablo mandando esa primera carta. Y esa va para todas las iglesias, incluyendo esta. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, que todos vivan, ¿qué? En armonía, así como se oyó los instrumentos, las alabanzas, no al tipo profesional, pero en armonía. Lo mismo en el pensar. ¿Y cómo hablar? De la gente. Dice, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan, ¿cómo? Unidos. En un mismo ¿qué? En un mismo pensar. Y en un mismo ¿qué? Propósito. Eso es lo que quiere Dios. Y yo pienso que es todo lo que nosotros queremos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si van con alguien que no tiene respuesta, no vayan con esa persona.
vayan con el que tiene respuesta y el que pueda resolverle. Porque si no, se hace una murmuración. Y las murmuraciones y los chismes van en contra de la palabra de Dios. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Vamos a hacer. Acaban de llegar algunos, unos más temprano que otros, pero voy a extender esto. Buenos días a todos. Buenos días, mis hermanos. ¿Okay? Algunos nos están visitando por primera vez, por segunda vez. Déjenme decirles, esta casa no es mía. Esta casa es de Dios. Esta finca, si no hay nadie aquí, es una finca. Pero ahorita se ha convertido en una iglesia, en una familia. Así es que todos son bienvenidos a la casa de Dios. El día de hoy, Dios tiene algo para mí y para usted también, como siempre. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes llamada, como lo veíamos en pantalla, Avivando Nuestra Fe. Y espero de todo corazón, y eso es lo que espera Dios, ¿verdad? También, que esté engrandeciendo su fe, porque la palabra de Dios es la que engrandece la fe de cada uno de nosotros. ¿Okay? Con todos estos mensajes que se han dado, ¿verdad? Espero que esté ayudándoles para engrandecer su fe. Y, ¿sabe? Dios nos deja historias, muchas historias en la Biblia, ¿verdad? Para que nosotros podamos, pues, leerlas, ¿verdad? Y las deja en su carta de amor por una simple y sencilla razón, un simple propósito, para que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe en Él, para que no flaquemos en nuestra fe. Entonces, antes de empezar, quisiera hacer algunas preguntitas. No tiene que contestarme audiblemente, pero piense, ¿verdad? ¿Alguna vez ha sentido en su vida que Dios le da alguna meta a llegar? ¿Alguna visión? ¿Algún sueño? ¿Verdad? Pero a como pasa la vida, se da cuenta que ese sueño, pues, se está tardando en llegar, o esa meta se está tardando en llegar. ¿Por qué? Porque suceden cosas que no esperaba. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Levante la mano. Que tenemos metas y de pronto parece ser que no suceden las cosas al tiempo que nosotros deseamos. O se tarda mucho para que se conceda ese sueño. Quizás le puso en su corazón, en la niñez, como adolescente o como adulto que es ahora, ¿verdad? Cierta visión, alguna meta para su familia, quizás algún ministerio donde dice, bueno, yo quiero servir aquí, pero no se han dado las cosas, no se han puesto como yo quiero, ¿verdad? Y empieza a experimentar también, ¿verdad? En esas metas de su carrera contratiempos. Entonces, en lugar de ver progreso, dice usted, pues, me he encontrado enfrentando problemas, ¿okay? Tiempos de espera. O sea, pasan cosas inesperadas. Ahora voy a pausar aquí. Yo pienso que todos hemos pasado por eso. Y hasta incluso todos nosotros tenemos ciertas metas que quizás Dios nos ha dado y no se nos han logrado. ¿Por qué? Porque han pasado contratiempos, cosas inesperadas. Es por eso que hoy me gustaría hablarles de lo que me dio el Señor, porque yo soy una de esas personas que a veces me desespero cuando las metas o los sueños que me ha dado el Señor, pues de pronto no vienen rápidamente como yo quisiera. Entonces, quiero hablarles de un personaje, de un hombre en la Biblia, que tuvo un gran sueño de parte de Dios, pero su vida dio bastantes vueltas, mis hermanos, ¿okay? Antes de que realmente lo hubiera hecho realidad. Su nombre es José. Quizás ha escuchado usted la historia de José, pero es por eso que el tema se titula de esta manera. Y yo creo que se va a dar cuenta del por qué le puse al tema este nombre. Si usted ha leído la historia de José, va a saber por qué. El tema se llama Cuando los sueños, pues se tardan. ¿Se tardan para qué? Para llegar. Voy a hablar un poquito acerca de José. ¿Okay? José fue un líder. Había muchos líderes, muchos personajes bíblicos, de las cuales he estado hablando. ¿Para qué? Para avivar nuestra fe, lo que es la serie que estamos llevando. Fue un líder, pero uno, en la fe. Segundo, en perseverancia. Oh, sí.
era perseverante. Tenía sabiduría, ¿de dónde? De lo alto, de Dios. Integridad, ni se diga, claro que sí. Liderazgo, tampoco ni se diga. Pero sobre todo también hay algo que destaca de él, que es la compasión. La compasión, ¿por qué? Porque supo perdonar por amor a Dios. Y después voy a entrar en detalle a quien perdonó. Amén. Entonces, así nada más generalizado, eso es lo que era José. Pero voy a entrar un poquito en lo que es José en el árbol genealógico. ¿De dónde viene José, verdad? Bueno, José fue uno de los hijos de ¿quién? De Jacob. Y usted pregunta, ¿quién es Jacob? Bueno, déjeme decirles, de ahí viene el nombre de Israel. Porque Jacob, si usted leyó la historia, ¿verdad?, se encuentra con un ser divino y empieza a pelear toda la noche hasta la madrugada, y ese ser divino no le puede ganar a Jacob. Y entonces, ya cuando va a partir este ser divino, que supuestamente es un ángel de Dios, le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, y no lo deja ir. Entonces este ser divino le toca la cadera y se la disloca. Entonces desde ese momento Jacob empieza a caminar así como cojeando. Pero también le pregunta el ángel y le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Dice, de aquí en adelante te vas a llamar Israel. Y de ahí, mis hermanos, ¿de dónde cree que viene el nombre del pueblo de Israel? De ahí, de Jacob. Amén. Entonces estamos bien, vamos empezando bien con José. Muy bien. Ahora, pero para explicarme un poco mejor acerca de este varón, ¿okay?, yo dejé ahí una literatura para que la leyeran. ¿Okay? Y es realmente muy largo, desde el capítulo 37 hasta el 50, pero en esa literatura que yo dejé está resumido para que ustedes puedan entender, leerlo a cómo vamos, para que usted no esté perdido mientras que Dios trae este mensaje. Amén. Muy bien. Es por eso que el día de ayer ya fue muy tarde y le dije, lean de esto a esto. Probablemente ninguno lo leyó. ¿Quién va a leer del 37 al 50? Probablemente se va a quedar dormido. Por eso dije, no, voy a hacer una literatura. ¿Para qué? Para que les refresque y esté todo en resumen. Amén. Y no estén perdidos. ¿Okay? Entonces voy a contarles cómo surgió José. Jacob fue el papá de José. ¿Okay? Tuvo, fíjense, 2 esposas, Lea y Raquel. Jacob se enamoró primeramente de Raquel cuando la vio por primera vez, amor a primera vista, y tuvo que trabajar años con su futuro suegro Labán para que le diera a Raquel como esposa. Pero al final de trabajar todos esos años, ¿verdad?, en lugar de darle a Raquel como esposa, le dio a Lea, su hija mayor. Entonces Jacob se molestó bastante, pues me dieron gato por liebre. Esa no es la que yo quería. Yo quería ¿a quién? Yo quería a Raquel, ¿verdad? Entonces Jacob se molestó con su suegro, ¿verdad? O su futuro suegro. Pero su futuro suegro le dijo, aquí no se acostumbra a dar a la hija menor en matrimonio antes de la hija mayor. Algo parecido al día de hoy, ¿no? Ay, no, que no se case mi hermana, la menor primero. ¿Por qué? Porque me va a dejar el tren. ¿No es cierto? No dijamos, no me va a ganar. Si no es mala suerte. Bueno, hay tantas cosas. Pero en aquel entonces, ¿verdad? Bueno, él acostumbraba a decir, no te puedo dar a la menor. Primero te doy a la mayor. Así que le propuso que trabajara unos cuantos años más con él para que al final de esos años, pues le diera a Raquel como esposa. ¿Okay? Y así sucedió. Trabajó, ¿verdad? Y finalmente le dio a Raquel. Ahora, él no tuvo relaciones con Lea. Estaba esperando a la con la cual se había enamorado. ¿Okay? Entonces, ahora tiene 2 palomitas, 2 esposas, 2 tortolitas, ¿verdad? Pero la cosa es esta, es que Lea era bien fértil. Y Raquel era estéril. Con la cual él estaba enamorado era estéril. Entonces, cada esposa, fíjense, tenía una sierva. Y la sierva de Lea se llamaba Silpa. ¿Okay? Y la sierva de Raquel se llamaba Bilhá. ¿Okay? Ahora, Lea, ¿verdad?, concibió los primeros 4 hijos con Jacob. Y aquí viene el primero. Le puso por nombre Rubén. Y luego después viene el segundo. Le puso por nombre Simeón. Y luego vino el tercero y le puso por nombre Leví. Y luego después vino el cuarto y le puso por nombre Judá.
Okay. Y Raquel por su parte pues estaba media celosa por no tener hijos, así que se desesperó, ¿verdad? Y le dijo a Jacobo, su esposo, que tuviera hijos con su sierva Bilhá. Dice, en aquella época era una práctica, una costumbre, ¿verdad? Que si la esposa era estéril, pues también le diera su sierva a su esposo. ¿Para qué? Para que tuviera hijos en su nombre. Entonces Bilhá concibió 2 hijos que le pusieron Dan y Neftalí. ¿Okay? Ahora, Lea, al darse cuenta de que estaba batallando para tener hijos y que Raquel pues le había dado su sierva a Jacob, ella dice, yo no me voy a quedar atrás. También le ofrece a Jacob su sierva Silpá, ¿verdad? Para que tuviera hijos. Silpá concibe 2 hijos y nacen Gad y Aser. Después Lea finalmente concibe 2 hijos más suyos y nace Isaacar y Zebulón. Pero finalmente Dios tiene compasión con Raquel y le quita lo estéril y concibe su primer hijo. ¿Y saben cómo se llamaba? José. Y de ese vamos a hablar. Pero un tiempo después, ya en edad más grande, Raquel concibe a otro hijo, el último, que le puso por nombre Benjamín. Ahora, el más pequeño de todos, que incluso cuando nace Benjamín, Raquel pierde la vida al dar a luz en el parto. Okay. Ahora, cuente cuántos son. Esto constituye las 12 tribus de Israel. Ellos son los que se quedaron, ¿verdad?, ahí en Egipto, y que después viene Moisés y los saca de la esclavitud, pero se popularon, fueron muchos, pero con esto comenzó. Amén. Ahora quizás usted se pregunte, bueno, pastor, ¿para qué nos está diciendo todo esto de historia? Pues para que sepamos un poquito de quién estamos hablando, de José. Pero vamos a concentrarnos en José, el primer hijo de Raquel, que le da a Jacob. En ese entonces Benjamín no había nacido. ¿Okay? Es por eso que José era ¿quién? El más chiquito, el consentido, el que le todo. Papi, quiero estos zapatos, se los compraban. Papá, quiero que me rasque la cabeza, se la rascaban, se puede decir así, ¿no? Era el consentido, ¿okay? José, el favorito de Jacob y Raquel. Entonces le pusieron por nombre así porque soñaba y Dios le daba sueños, pero en aquel entonces no podía comprender todo. Entonces le pusieron este nombre, José el soñador. Tenía sueños donde describía que sus hermanos y mucha gente venía y se postraban delante de él, y otros sueños similares donde realmente él era el enfoque, la luz, si se puede decir. Alguien viene así y nos dice, pues ¿qué te crees? Si usted hubiéramos estado ahí, dice, pues ¿qué? Está pantallando, cree que nos vamos a postrar delante de él. Y entonces los hermanos, ¿verdad?, por darle tanto trato especial, aparte de todos los sueños que tenía, el papá hasta le hizo una túnica, le regaló una túnica bien especial. Y de ahí donde sus hermanos empezaron a desarrollar odio y envidia contra él, ¿verdad? Hasta el punto que quisieron matarlo. Pero el mayor de ellos, ¿verdad?, que fue Rubén, no quiso. Pero mientras que él no estaba, querían matarlo, pero en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo a una caravana de egipcios y mintieron a su padre con una de las prendas de José, la llenaron de sangre de un animal y le dijeron, encontramos esto, ¿verdad? Y alguien lo debe haber matado, no encontramos su cuerpo. Jacob hizo luto como no tienen una idea. ¿Por qué? Porque era el consentido. Le lloró y le hizo luto. Pero qué cosas de estos hermanos, ¿no? De tanto odio, tanta envidia, le mintieron al padre y jamás volvió a ver por un buen rato a José. ¿Por qué? Porque él pensaba que su hijo había muerto. Pero todos ellos estaban mintiendo y así se quedaron. ¿Okay? Ahora, por su parte, los egipcios se llevaron a José de muy joven, fíjense, a los 17 años. Más tarde la Biblia dice que no nada más era un joven de 17 años, estaba bien papita, como dicen, bien, era bien parecido, sí, y tenía buen cuerpo y todo, ¿verdad?
Entonces ahí es donde hace su vida en Egipto, pero fue un shock para él, si se puede decir así, de salir de aquí y de ir para allá y no conocer a nadie. Entonces, ¿qué podemos aprender de José? De todas estas cosas, de tener tantos sueños y de pronto le pasan todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, tengan las listas allí en Génesis 37 al 50, porque vamos a estar brinque y brinque, tengan su literatura ahí por un lado, porque quizás tenga que asomarse, echarle un vistazo, ¿ok? ¿Qué podemos aprender? ¿Okay? Bueno, muy bien. Número 1, son tantas cosas que podemos aprender, pero esto yo creo que es algo que nos conviene escuchar porque fue lo que sucedió con nuestro personaje bíblico José. ¿Qué aprendemos? Aprendemos perseverancia, aprendemos fe en tiempos difíciles. Y así es, mis hermanos, ¿sí? Tomes el tiempo para escribir porque esto no nada más le pasa a José. El Señor dice, yo quiero que te pase a ti también, ¿okay? Que tengas esa perseverancia en medio de qué, de esos sueños, esas metas que parece ser que no se te hacen realidad. Y lo último que quiero es que te desesperes. Si todo lo que quiero es lo opuesto, que perseveres y que sigas enfocado en mi fe, ¿verdad? La fe que yo te he dado. Entonces Dios espera que nos levantemos, ¿verdad? Con lo que se nos venga enfrente, que pongamos la frente en algo, ¿verdad? Y que no nos demos por vencidos, mis hermanos, que perseveremos. No sé por qué está pasando usted en este momento, pero Dios sabe, ¿verdad? Pero si usted me pide, pastor, me gustaría compartirle lo que estoy y puedo orar por usted. Pero esto le va a servir, esto nos va a servir a todos, ¿verdad? Porque todos estamos pasando por dificultad. Entonces todos vamos a tener ciertas metas, ciertos sueños, algunas metas de esos sueños, pues que nos va a trazar Dios, como se las trazó a José, ¿verdad? Como le decían el soñador. Y nosotros también a veces soñamos. No tiene nada de malo soñar, pero cuando pasa un sueño, ¿verdad? Y el camino para que se haga realidad es largo, ¿okay? No es directo, hay contratiempos. Déjeme hacerle la pregunta, ¿cómo reaccionamos? Yo me incluyo en esto. ¿Cómo reacciona usted? Cuando de pronto ya pensaba que la tenía lograda y yo también, y de pronto viene este contratiempo. Eso es lo importante, el carácter, la conducta, ¿verdad? La actitud de nosotros. ¿Cómo reaccionamos? Pues claro, nos vamos a enojar de pronto, ¿verdad? Pero vamos a leer en lo que es en ese capítulo 37, verso 5. Mire lo que dice. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se le contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio, dice, todavía. Dios le dijo a José, o sea, le dio a José un sueño que creo que iba a ser grande, o sea, de grandeza, mis hermanos. Pero en lugar de él verlo ese sueño cumplido de inmediato, su vida dio muchos giros y muchas vueltas. ¿Okay? Fueron muchos giros y muchas vueltas las de José. Primeramente, fue vendido por sus hermanos. A nadie le gusta que lo vendan, ni que fuera mercancía. Pero fíjense, el más pequeño en ese momento y los hermanos mayores eran muchos contra él. ¿Qué podía hacer? Lo agarraron y ¿qué le dijeron? Te vamos a vender. Imagínense cómo se ha de haber sentido. Que tu propia familia te haga eso. Era para que realmente te desanimes, nos desalentemos, o sea, completamente nos vayamos hacia abajo, mis hermanos. El desaliento que tuvo José, déjeme decirle, tuvo que ser cuesta arriba, cuesta pedregosa. Se tardó un tiempo para llegar a Egipto, probablemente pasaron tantas cosas por su mente. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me tratan así? ¿Okay? Yo solamente estoy explicando lo que me da el Señor, los sueños que yo tengo. No es razón para qué, para que me traten así de esa manera. Sin embargo, José no se dio por vencido. 17 años tenía, se levantó con perseverancia, con fe, salió adelante. Pero cuando ya parecía que todo lo tenía logrado, ahí viene otro desaliento, otro hincapié, ¿verdad? Otra tardanza a lo que Dios le había dado, pero que no sabía exactamente cómo se iban a dar esos sueños y qué significaban. Entonces, en ese momento, cuando está uno en la tormenta, no puede ver bien claro. Y yo pienso que José no veía bien claro, pero sin embargo, ¿verdad?
tuvo ese primer contratiempo, desaliento, ¿verdad? Y fue de familia, mis hermanos. De pronto cuando llega allá dice, bueno, pues nueva cultura, ¿qué voy a hacer? Bien joven. ¿Y qué es lo que pasa? Se convierte en un esclavo. Dijera, voy a ser libre. No, va a ser un esclavo. Nadie quiere ser esclavo de nadie. Ahora ni nunca, mis hermanos. Entonces, ya no iba a ser la misma vida de José como era antes. A sus escasos 17 años, ¿verdad? Parecía que las cosas iban de mal en peor. Pero no terminaban ahí, porque de pronto, estando ahí en Egipto, fue acusado falsamente y enviado a prisión por muchos años. José fue acusado de tratar de cometer adulterio con la esposa de Potifar, falsamente. Y aún así se mantuvo, fíjense, mantuvo su fe, mantuvo su perseverancia, no me voy a dar por vencido, pero sobre todo, mis hermanos, mantuvo sus principios. La palabra de Dios estaba con él. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Pues perseverancia, fe, mis hermanos. A veces el Señor nos va a dar cierta meta, a veces nos va a dar cierto sueño. Quizás a lo mejor no sea muy claro, pero queremos que ya pase, que ya suceda. Ya queremos lograr esto, pero muchas veces, déjenme decir, se tarda tiempo. Se tarda tiempo. El proceso para llegar ahí es difícil. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que quizás Dios se ha olvidado de nosotros. Jamás se olvida de nosotros. Aunque tengamos como lo tuvo José, 1, 2, 3, 4 contratiempos. Nosotros podemos tener aún más. ¿Quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros? Claro que no. Dios no se ha olvidado de nosotros. No se ha olvidado de usted. Lo que pasa es que está preparándole internamente para el destino final que Dios tiene para con usted. Cada uno de nosotros tiene un destino diferente de acuerdo a la voluntad de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Y va de acuerdo a su plan maestro. Pero el caso es que nosotros tenemos que descubrir metas, sueños, a ver si son de Dios. Y si son de Dios, pues que no me dé por vencido, que siga perseverando. Porque si Dios me ha puesto algo, bueno, entonces voy a tratar de llegar ahí, aunque tenga bastantes problemas y retrasos y contratiempos, ¿verdad? El sueño se puede hacer realidad, mis hermanos. Entonces, yo le pregunto, ¿qué sueño ha tenido usted, que ha sentido que Dios se lo ha puesto en su corazón en este momento y de pronto parece ser que se está tardando? No lo tiene que mencionar, porque yo sé que todos tenemos metas, todos, pero quizás se está tardando. ¿Qué es lo que le ha dado el Señor? ¿Acaso se está desanimando? Dice, no, pues ya no, ¿ya para qué? Fue nada más una llamarada de petate, si se puede decir así. Muchas veces nos damos por vencidos, hombros caídos, tiramos la toalla como quien dice, y ya no queremos saber nada al respecto. Nos alejamos de Dios. ¿Okay? Mis hermanos, no deje que el enemigo lo desanime cuando encuentre el primer obstáculo, cuando emprende el segundo, el tercero, el cuarto. Si usted está seguro que eso es lo que le está diciendo Dios, esa es una meta que Él le dio, que es un sueño que Él le dio, entonces siga adelante, confíe en el plan de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final, déjeme decirle, no va a ser usted decepcionado, pero si usted se retira, se detiene en este momento, la persona más decepcionada va a ser usted. Y también se va a decepcionar el Señor por la falta de fe en nosotros. Amén. Eso es lo que podemos ver, ¿verdad?, de la historia. Porque al final, déjeme decirle, cuando yo termine con este mensaje que el Señor nos está dando, José recibió bendición. Y usted también puede recibir bendición. Pero yo no sé qué meta, qué sueño tiene que le ha dado el Señor. Amén. No se detenga, no hay que detenernos. Número 2. ¿Qué más aprendemos de José? Que debemos de vivir con sabiduría, integridad. Eso es lo que nos demuestra la vida de José en Egipto. Dios le dio a José la capacidad para ¿qué? Miren, para discernir, para interpretar ¿qué? Sueños. No es algo que todos lo tienen. Lo que le permitió predecir 7 años de ese sueño que tuvo el faraón.
¿verdad? 7 años de abundancia seguidos después de 7 años de ¿qué? De sequía, de hambruna en Egipto. Nadie podía discernir, interpretar los sueños hasta que le dijeron a José que los interpretara. Entonces, Dios le da sabiduría a José y nos da sabiduría a nosotros. Entonces, me voy a concentrar en este momento en sabiduría y después nos vamos a concentrar en la otra palabra que usted llenó que se llama integridad. ¿Okay? Miren, Dios nos da sabiduría a todos sin menospreciar a nadie. Creo que es Santiago 1:5 y lo puede verificar. Dios da a todos sabiduría, nos las quiere dar y no menosprecia nada. Todo lo que tenemos que hacer es pedírsela. ¿Okay? Entonces, si se la pide, entonces usted va a recibir esa sabiduría. Poco a poco se la va dando el Señor. También le va a dar liderazgo. ¿Okay? Entonces, por este discernimiento, por esta interpretación de sueños que Dios le dio, ¿verdad, José? Egipto, fíjense, pudo prepararse y sobrevivir la hambruna. Él, ¿verdad? Con ese liderazgo, con esa sabiduría, gestionó todo el almacenamiento de grano durante los 7 años de abundancia, para que después estaba ya bien preparado para lo que venía, que era la sequía, que era la hambruna, los otros siguientes 7 años. Y esto, déjeme decirle, destaca lo siguiente, resalta la importancia, mis hermanos, de que todo lo que tenemos, mis hermanos, ¿de dónde lo recibimos? Porque nosotros lo trabajamos indirectamente, sí, pero directamente detrás de las escenas lo recibimos porque Él es el proveedor, ¿cierto o no? Él es el proveedor, ¿okay? Todo lo que tenemos. Entonces, hay que resaltar esto, la importancia en esto, de que podemos recibir sabiduría. ¿Por qué? Porque Él nos dice, tú no lo hiciste, yo lo hice. Hay que tener esa perspectiva. Reconocer, mis hermanos, la importancia que la provisión viene de quién, viene de Dios. Y tener ese liderazgo de responsabilidad de manejar los recursos que Dios nos da de una forma responsable y una forma sabia. Esto nos ayuda a que debemos de manejar todos los recursos que nos da el Señor sabiamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Nos da algo, hay que cuidarlo. Nos da algo, hay que darle lo que le corresponde a Él. Eso es actuar sabiamente, almacenar. ¿Por qué? Porque a lo mejor se viene la lluvia, son los tiempos malos y ya tenemos algo ahí. Entonces, aprendemos de eso. La sabiduría que le dio a José, también nosotros la podemos tener. Dios nos da recursos todos los días, nos da dinero, nos da tiempo. Por eso es que estamos aquí. Nos da dones, nos da talentos, nos deja pasar por experiencias para que después aprendamos y podamos nosotros ayudar a alguien más. Tenemos cualidades. Todo eso nos lo da el Señor. Ahora, cuando sean los tiempos buenos, mis hermanos, entonces, ¿qué hacemos? Sí, hay que sobrevivir, hay que ahorrar, hay que ayudar a la gente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando vengan los tiempos malos, bueno, ahí está la bonanza, planifiquemos para el futuro. Eso es, déjeme decirle que sabiduría, eso es buen liderazgo. Entonces, eso es lo que realmente aprendemos de José. Ahora, la segunda parte, la integridad. De esto voy a hablar ahora, ¿ok? Ahora, el diablo es el enemigo de todos los creyentes, ¿ok? Ahora, el diablo, déjeme decirle, nos va a tentar de tal manera, mis hermanos, que va a tratar de quebrantar nuestra integridad con nuestro Señor. Que estamos firmes en la palabra del Señor, ¿ok? O sea, vamos a ser tentados, ¿ok? El diablo usó a la esposa de Potifar, déjeme decirle, para seducir a José. Se enamoró de él. Ha de haber estado bien guapo, 17 años, bien opuesto. Hay algunas hermanas que se están sonriendo. Ay, cómo me gustaría conocerlo. No. Okay, no pensemos en eso. Entonces, lo quería seducir ¿para qué? Para que cayera ¿en qué? En pecado. La tentación vino cuando en ese momento entró y se encontró solo con ella en la casa de Potifar. Y vamos a leer lo que dice. ¿Okay? En Génesis 39:6, la segunda parte, brincamos al 10 y después brincamos al 12, la segunda parte, B. Dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. ¿Qué les dije? Después de algún tiempo, la esposa de su amo
empezó a mirarlo con deseo y le propuso. Fíjense lo que le dice, acuéstate conmigo. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, ¿por qué? Porque corrió, lo asustó. Salió corriendo de la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Vienen los guardias y todo eso. Ese hebreo que trajo mi esposo trató de burlarse de mí, abusar de mí. Agárrenlo, miren, aquí está el manto. Lo volteó todo. ¿A dónde fue José? A la cárcel. ¿Y dónde está el sueño de José? Se estaba tardando. Una cosa tras otra. Y así también con nosotros. Déjenme decirles, mis hermanos, ¿cuándo vamos a ser tentados? El enemigo es bien astuto. Lo hace en todos lados. Pero cuando estamos solos, dice, aquí la voy a agarrar. La voy a tratar como a la esposa de Potifar. Le voy a hacer a que a esta mujer se vaya al mall y le bailen los ojos por ahí. ¿No? Aparte de ver todo lo que se quiere comprar, a lo mejor otras cosas más. Hay mucha mercancía. Amén. Y los varones no nos quedamos atrás. También quiere que los ojos nos bailen. Pero es en la soledad, mis hermanos, cuando el diablo nos habla y nos dice, volteamos así alrededor y decimos, pues nadie me está viendo. Y luego después viene una vocecita por dentro que nos susurra, ¿verdad? Dice, ándale, dice, anímate, dice, al fin que nadie te está viendo, nadie se va a dar cuenta, dice, mira qué hermosa está, mira qué cuerpo tan hermoso tiene, y empieza uno que le bailan los ojos, y cuando lo menos lo piensa, ya hay olvídese, mejor no lo voy a mencionar, ándale, dice, empieza la voz otra vez, coquetea, dice, con esa mujer, dice. Como a veces decimos en México, ¿cómo dicen en México cuando uno quiere coquetear con ella? Aviéntale los perros, hombre, a ver si ladran bien, quien quite, pegue el chicle, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, dice, no se van a dar cuenta, ¿qué? Échale los perritos, a lo mejor si te ladra, te regresa con ladridos y ya ganaste, ¿no es cierto? ¿Okay? Bueno, o como dicen, ¿verdad? Hay una ciudad que yo llamo la ciudad del pecado aquí en Estados Unidos. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es la ciudad del pecado aquí en Estados Unidos? Las Vegas. ¿Qué dicho hay de Vegas cuando uno va para allá? Lo que hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Mal. José podía haber dicho, pues lo que hago en Egipto se va a quedar en Egipto. Mal también, mis hermanos. Lo que hago en el mall se va a quedar en el mall. Lo que hago viendo la televisión cuando nadie me está viendo se va a quedar aquí en mi casa en la televisión. Lo que veo en el teléfono sin que nadie se dé cuenta, eso se va a quedar aquí. No, mi hermano, no, mi hermana. ¿Sabe quién se da cuenta de todo? El Señor. El Señor se da cuenta de todo. Ese ya lo burlé, ya burlé a todos. No, el que se burló fue usted o fui yo, porque a todos nos puede pasar. Amén. ¿Okay? Entonces, ¿qué aprendemos, verdad, de este varón? Integridad, porque él podía haber dicho, no está Potifar. ¿Quién sabe? La Biblia no describe si realmente la esposa de Potifar estaba bella o no. Por lo que veo, vamos a decir, no, mejor no voy a decir nada. Ahí me voy a quedar callado. ¿Okay? Porque, no, mejor no digo nada. Así me quedo. Es que déjenme decirle, mira, en la soledad, cuidado. Es mejor salir y empezar a platicar con alguien, distraernos. ¿Por qué? Porque es cuando vienen las tentaciones más grandes, mis hermanos. Sí, es cierto. Y si uno no está bien firme en la palabra de Dios, mije, nos va a llevar de encuentro. Muchas veces hasta nos podemos platicar con Satanás. No lo haga, porque es un ser más poderoso que nosotros y que nos conoce desde hace mucho tiempo atrás y que Él sí nos puede ver y nosotros no lo podemos ver y tiene todas las de ganar y nosotros no. Pero si usted y yo estamos bien sentados en la palabra, déjeme decirle, firmes en ella, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Él somos más que vencedores y vamos a oír
A huir. No es que realmente seamos cobardes, es que así lo dice la palabra de Dios. Huye. ¿Sabe por qué nos dice que huyamos de eso? De esa soledad. ¿Por qué? Porque Él tiene todas las de ganar sobre nosotros y nosotros nos vemos débiles. Por eso hay que siempre alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estar completamente fuertes en cualquier momento, aun cuando estemos solos. Aun cuando estemos solos, pero hay que huir. ¿Okay? Hay que huir. ¿Okay? Algo bien sencillo. No sé si le ha pasado a usted. Pero a lo mejor se ha encontrado en alguna emergencia que tuvo que salir a la 1, 2, 3 de la mañana por X razón. Y ahí está. No hay ni una alma. Está la luz roja. Y voltea alrededor y dice, no hay nadie. Ya tengo sueño. Y le da. Nadie se dio cuenta. A una escala menor, mis hermanos, para eso no está bien para el Señor. Amén. Quizás usted lo ha hecho. Yo no. Yo me pongo a contar, ¿verdad? Las estrellas mientras que se ponen verde. No, no es cierto. Me ha tentado el Señor. Sí. Sobre todo cuando uno tiene mucho sueño. Hace mucho tiempo yo trabajaba allá en Walmart. Antes de que el Señor me llamaba. ¿Se acuerdan de Walmart que estaba en México Boulevard? Por allá, por donde estaba el mall de Amigo La Mall, que ya nadie se aparece por allá. Bueno, los Walmarts en aquel entonces se cerraban, no se abría. Terminamos, pero como toallas, completamente. ¿Por qué? Y no voy a ofender, pero la gente de México se cruzaba y hacía un marranero que agarraba unas prendas así y no, esta no es, la tiraba al suelo. Y otra así, y cuando menos lo pensaba, todo estaba en el suelo. Y para eso teníamos que dejar todo bien limpio, ¿verdad? Y yo era uno de los supervisores ahí y ya estaba cansado de caminar. Los pies me hacían así. Me subía al carro como eso de las 2 de la mañana, ¿ok? Y ya después me iba. Ustedes saben muy bien que uno se viene por acá, por donde está ¿cómo se llama este bulevar? A ver, ayúdame. Palmas, sí. ¿Y quién creen que pasaba por ahí antes de entrar a Palmas? El tren. Ahí está, mi hermano sí sabe, a lo mejor ha estado ahí. Ahí estaba yo a las 2 de la mañana, esperando, me estaba cayendo de sueño. Dije, ¿por qué no me fui por el otro lado? Y siempre decía, no está el tren. Y llegaba y el tren estaba ahí. No era un tren corto, era largo. Ahora, ustedes van a decir, bueno, pues se pasó. No soy tonto, ni que fuera la luz roja o verde. El tren, ¿cómo lo voy a pasar? Tenía que esperarme, mis hermanos. Pero en ese tiempo meditaba en todo, ¿verdad? Porque el Señor, pues yo ya conocía del Señor, pero no me ha hablado de tiempo completo para ser pastor. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Uno medita y las cosas, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Verdad? Ya estoy, ¿verdad? Y luego de pronto hasta veía un perro que se me quedaba viendo que estaba, ¿y qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Varias veces se me quedaban viendo los perros, que no sé por qué tanto perro había por ahí, tenían hambre o algo, pero yo creo que hasta se estaba burlando de mí. Mira, ahí está sentado, ¿verdad? Se pudiera haber ido por el otro lado. Y todas esas cosas me pasaban por la mente. ¿Pero a qué voy con esto, mis hermanos? Para regresar a todo esto. Es en la soledad, mis hermanos. Cuando somos más tentados, más grandemente tentados, mis hermanos. Entonces, José no sucumbió a la presión, aún estando solo con la mujer de Potifar. La presión de la carne, sí, no le venció. Todo lo contrario, José mantuvo su integridad incluso cuando fue tentado por su esposa. No nomás fue una vez que le echó los perros, como dice, ¿no? Se los aventó varias veces. Como dice la canción, dice, who let the dogs out, ¿no es cierto? Pues no, yo creo que todos los días se los aventaba a los perros. Y él dice, no. Pero esa vez lo agarró solo y dijo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Hasta el agua la estoy soltando aquí. Entonces salió corriendo, huyendo, mis hermanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo llevaron a la cárcel. Indebidamente. Y muchos de nosotros, déjenme decirles, vamos a ser acusados falsamente. Pero es mejor ser acusados falsamente por algo que realmente no hicimos falsamente, ¿verdad? Que ser acusados con algo que sí realmente hicimos. Prefiero estar en la cárcel con algo que no hice que realmente estar en la cárcel con algo que sí hice.
Entonces, pero la verdad no me gustaría estar en la cárcel ni de una forma ni de otra, a nadie, mis hermanos. Pero estoy hablando ahora, me voy a decir, esto de integridad, miren, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten sus manos. Yo puedo levantar la mía, pero no me van a creer, tengo el pelo blanco. Hay jóvenes aquí, ¿no? Pero también hay adultos, Esto es para ustedes, jovencitos, ¿ok? Esto es para ustedes. Pongan atención a lo que les voy a decir, ¿ok? Les voy a decir, hijitos, porque yo ya tengo hijos grandes. Puedo ver a jovencitos aquí, jovencitas, ¿ok? Huyan de la tentación de la inmoralidad. Huyan, por favor. Porque eso realmente, déjenme decirles, es un enemigo de Dios. Hasta que usted, jovencito o jovencita, no reconozca que la inmoralidad es enemigo de Dios, entonces va a tener problemas. Tiene que salir corriendo, huyendo, correr de un lado al otro. Así lo hizo José, sin dudar y sin comprometerse, mis hermanos. Entonces, no es que sea usted cobarde, es que usted es sabia, usted es sabio. Corra de ese lugar. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 6:18. Dice, huyan ¿de qué? De la inmoralidad sexual. Dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero, dice, el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Déjenme darles una diferencia. Aunque la tentación, fíjese, no confunda, aunque la tentación no es pecado, ¿ok? La inmoralidad sexual comienza con la tentación, ¿verdad?, de participar, para llevarle usted a que participe de lo que realmente es la sexualidad indebida, ¿ok? O sea, fuera de los límites de Dios, adulterio, alguien que está casado, fuera, ¿verdad?, relaciones extramaritales o antes del matrimonio. Adultos, jóvenes, es para esto. Cuando huimos de esa tentación, nos salvamos, pero cuando no huimos, déjenme decirles lo que sigue la acción. Y por lo regular, esa acción no le va a agradar a Dios porque vamos a caer en pecado. Amén. Dios desea que salgamos corriendo porque cuando menos lo pensamos, ya caímos en ese pecado. Mis hermanos, escucha a Dios. Tarde o temprano va a venir ese príncipe en ese caballo blanco con ojos azules, ¿verdad? A lo mejor opuesto como José de 17 años, ¿verdad? Bien parecido, y se la va a llevar en ese caballo y todo va a salir de acuerdo como Dios quiera. Pero mientras que no pase bajo el consentimiento de Dios y bajo todas sus reglas y que sea un creyente temeroso de Dios, ¿verdad? Y sus papás no lo aprueben, aléjese de ahí. Aléjese de ahí. Amén. ¿Por qué? Porque es mucho más especial hacerlo de la forma de Dios, mis hermanos, que hacerlo de otra forma. ¿Y sabe a qué edad se casó José? No crea que se casó ahora como se casan. Ya son 17 años, son niños teniendo niños, si se puede decir así. No, él se esperó hasta cuando tenía 30 años. No se sorprenda, a lo mejor no van a ser 30 años. Se me va a ir el tren, ¿no es cierto? Se me va a escapar. No, pastor, usted está loco. Usted como ya se casó, ¿verdad? No, usted confía en el Señor, que no tiene que ser 30 años, mis hermanos, pero mantenga su integridad. Amén. Así lo hizo José, así podemos hacerlos todos nosotros. ¿Qué más aprendemos de José? Que Dios está con nosotros, mis hermanos, aún en los momentos más difíciles. Es cierto. Le estoy diciendo algo que no es algo que no sepamos. Ya lo sabemos. Todo hijo de Dios no está solo. El Señor está con él. Dice así en Génesis 39:2. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Mis hermanos, si usted es un hijo de Dios, si usted le ha dado su vida, todo su ser a Jesús, entonces usted jamás va a andar solo. Nada lo va a separar del amor de Cristo. Aunque se encuentre ya sea en Egipto, si puede decir así, ¿verdad?
en lugares más remotos, donde quiera que usted esté, ¿verdad? Dios está con usted, porque va en usted, mora en usted en espíritu. No lo va a dejar, ¿ok? Va a estar ahí ¿para qué? Para ayudarle, para asesorarle, para hacerle prosperar. Claro, siempre y cuando permanezca en la fe, y me incluyo yo también. Dios me va a ayudar, Dios nos va a ayudar mientras tanto nos mantengamos y permanezcamos ¿en qué? En la fe, en la palabra, firmes, obedeciéndole, guardando todos sus principios. Así lo hizo José y las cosas le salieron bien, porque la gente se daba cuenta de lo que él tocaba, de lo que él hacía. Aún, fíjese, estando en prisión, las cosas le salieron bien. Empezó a influenciar a la gente que estaba ahí, dentro de la prisión. ¿Por qué? Porque era de carácter firme. ¿Cómo nos quiere Dios? Que seamos de qué carácter? Firme, que no nos movamos, que aunque las cosas se nos vengan encima, que no nos movamos. Miren lo que dice aquí en Isaías 26:3, dice, al de carácter firme lo guardarás. ¿Lo guardarás en qué? Dice, en perfecta paz. Dice. ¿Por qué? Porque confía en sí mismo. No, porque confía en el Señor. Jovencito, confía en el Señor. Adulto, usted confía en Él, aunque las cosas parecen ilógicas. Confía en Él. La sabiduría viene de Él. Manténgase firme, íntegro para el Señor. Entonces no hay vuelta de hoja, no hay que buscarle. Dios hizo prosperar a José, aún viviendo en un lugar donde realmente no conocía. En Egipto, en la casa de Potifar, aún en la prisión, lo vuelvo a repetir. Dios lo puso en una posición ahí dentro, fíjense, dentro de la prisión para que empezara a influenciar desde adentro. Y al final, ¿verdad? Gracias a su fidelidad, fue elevado, fíjense, al segundo lugar del poder en Egipto. Segundo de quién? Ya no de Potifar, sino del faraón. Amén. ¿Y todo por qué? Por ese liderazgo, por esa sabiduría que él tenía, ¿verdad? Dios nos va a usar, ¿okay? Dios nos va a usar si somos íntegros. Jamás nos deja porque somos sus hijos, ¿okay? Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué lección de esto de que Dios no nos deja? ¿Okay? Recuerde esto, que muchas veces cuando estamos pasando por dificultad, nos enfocamos en el problema, en lo negativo, ¿okay? Pero recuerde esto, que aún en medio de todo lo negro que se nos puede estar viniendo encima, la presencia de Dios es más importante que las circunstancias en las cuales estemos pasando o nos encontramos. Muchas veces no nos concentramos en eso, nos concentramos nada más en lo negativo, pero a veces se nos olvida que el Señor nunca nos suelta. Aunque no podamos entenderlo, verlo todo, o no vemos que se abran las puertas, mis hermanos, recuerde esto, la presencia de Dios está con usted. Y eso es más importante que cualquier circunstancia difícil que usted y yo estamos pasando. Incluso en una dificultad muy grande, mis hermanos, ¿ok? Dios va a cumplir el propósito que tiene para con usted, porque Él es nuestro Dios. Aunque no se vean las cosas muy bien. Yo le pregunto, ¿ha podido usted ver la mano de Dios en circunstancias difíciles y que de pronto usted dé vuelta atrás y vea para atrás y diga, me sacó de esto? ¿Lo ha sacado de algo así? A todos. Levanten sus manos si realmente han estado en problemas y la presencia de Dios está ahí, pero hubo cierto punto, gracias, pero déjeme decirle, en cierto punto a veces nos ganó el problema, ¿no es cierto? Pero luego después viene el Señor y nos habla, aquí estoy, nunca te he dejado, aquí estoy, no te he dejado. La presencia de Dios es más importante que la circunstancia que estamos pasando, mis hermanos. Usted está pasando por algo y dice, ¿cuándo? ¿Sabe qué? Dios no le ha dejado. Porque Él cumple sus promesas. Si nos desesperamos. ¿Cuándo? Somos humanos, no nos gusta esperar.
Pero Dios no nos deja, ¿verdad? Entonces, si hemos visto su mano en dificultades anteriores, mis hermanos, y no las puede ver en este momento, está ganándole la desesperación, pídale. Inclínese, póstrese delante de Él y dígale: Señor, me está ganando la desesperación. Me estoy concentrando en el problema. Ayúdame. ¿Sabe qué le puede pedir? Que le abra los ojos espirituales. Porque usted puede ver con sus ojos físicos y los ojos espirituales. Satanás está tratando de cerrárselos. Que se olvide de todo lo que Dios ha hecho en el pasado, de cuántas cosas nos ha sacado. Es bien astuto. Pero si usted está firme, usted es íntegro, usted va a recordar que jamás está solo, que jamás está sola, que ese matrimonio, su familia, jamás ha estado solo. Es una prueba. El enemigo lo quiere usar como tentación para hacerle pecar y dudar. No, manténgase firme, ¿okay? Firme en las luchas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si ya ha visto cómo Dios lo ha sacado de otras cosas, que no pueda ver su mano, no empiece a dudar, no empecemos a dudar. Pídale: Señor, ábreme los ojos espirituales para poder ver más allá del realmo físico, para ver el realmo espiritual, lo que está pasando a mi alrededor, para que pueda verlo a Él, ¿verdad? Y pueda ver lo que está haciendo en su vida, porque le va a explicar qué es lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, si permanecemos firmes con Dios y Él permanece firme a nosotros, dando, dice, pajarito volando. Pero si alguna vez le fallamos, déjeme decirle, Él nunca nos falla. Nosotros podemos darle la espalda, pero Él siempre es fiel porque sabe que no somos perfectos. Él entiende. Entonces no dejemos que el enemigo nos engañe. Por más que le estemos, por más mal que la estemos pasando, mis hermanos. El Señor nunca nos deja. Dios está con usted. Si es un hijo o su hija, jamás se ha ido de usted. Está con usted. Y muy pronto va a ver la luz. Dele oportunidad. Amén. Muy bien. Número 4. ¿Qué más aprendemos de José? Que Dios usa los retrasos y las dificultades para formar que esto, lo que más desea Dios en nosotros, el carácter de Él en nosotros. Él usa todas las tardanzas, todas las dificultades, todos los retrasos, porque Él está más interesado en que surja el carácter de nosotros, en lugar de que permanezca el carácter nuestro. Leamos esto, Salmo 105, 16 al 22. Miren lo que dice. Dice: Dios provocó hambre en la tierra al hacer escasear el alimento. Pero envió delante de ellos a un hombre, dice, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies, fíjense, en la prisión, con grilletes entre hierros, aprisionaron su cuello hasta que se cumplió lo que él predijo. Fíjense, lo que él predijo. Y la palabra del Señor probó que él era, ¿qué? Veraz, que José era veraz en su carácter. El rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre, dice, lo nombró señor sobre su casa y administrador de todas sus posesiones, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus jefes. Es cuando le da el segundo lugar después del faraón. Amén. Pero fíjense todo lo que tuvo que pasar. ¿Cuántos años no estuvo en prisión? José tuvo que pasar por muchas dificultades. Pero ¿saben quién permitió todo esto? Él. Por una razón. Así es de que a veces usted y yo vamos a ver retrasos. Así muy bien va a pasar con todos nosotros. Dios los permite. Los permitió en la vida de José. ¿Para qué? Déjenme decirle para qué. Para prepararlo para lo que venía, el puesto que le iba a dar. Okay. Dios no solo quería que José llegara al poder que le estaba dando el faraón, ¿verdad? Sino que estuviera listo ¿para qué? Para manejarlo.
Por eso que se tardó su sueño, que en aquel entonces no podía entender. Entonces, si José, fíjense, hubiera ido directamente del sueño al trono, si se puede decir así, no hubiera estado preparado. Tuvo que pasar por el fuego y por todas estas cosas. ¿Qué si todo fuera tan fácil, mis hermanos? De que el Señor nos da una meta, un sueño, y para el día siguiente ya está todo logrado. Pues, ¿qué aprendemos? No aprendemos nada. Probablemente vamos a ¿qué? Vamos a fallar, vamos a fracasar. ¿Okay? ¿Qué si fuera así? No estuviéramos listos para manejar lo que viene, lo que realmente Dios quiere que seamos, esa meta que nos ha dado. Es por eso que muchas veces cuando pensamos que las metas se tardan, es que no se tardan. Es que Dios nos está preparando para algo, pero no estamos listos en el momento. Amén. Yo sé que Dios está hablando con muchos de ustedes, porque a mí me habló, me hizo llorar. Cuando estaba formulando, cuando Él me estaba dando esto, me puse de rodillas. Señor, no me merezco esto, le dije. Y todavía no me siento capaz y listo, y nunca me voy a graduar. Nadie se va a graduar, jamás. Estamos pasando por el fuego porque el Dios maravilloso nos está transformando para algo mejor. No sé su meta, no sé su sueño. Pero si todo fuera tan fácil, pues fácil lo perderíamos, mis hermanos. No estuviéramos listos para manejar ninguna situación futura. Entonces fue en la prueba donde Dios, fíjense, refinó el carácter de José, porque lo acabamos de leer, dice. Lo sujetaron de los pies con grilletes, dice, hasta que se cumplió, dice, lo que él predijo. ¿Dónde? En el sueño que le había dado. ¿Cuántos sueños le había dado? Que para aquel entonces, y todavía él no podía decir, ¿por qué me está pasando todo esto? Pero se mantuvo firme. Más adelante empieza a atar cabos. Y con eso vamos a terminar, pero no me quiero adelantar. Entonces, fue en la prueba donde Dios refinó el carácter de José. Y déjenme decirles, esta palabra de refinar, es una verdad muy grande que lo menciona la Biblia. ¿Por qué? Porque es en los retrasos, mis hermanos, es en las dificultades, es en las adversidades, es en los contratiempos, mis hermanos, que uno es cuando aprende más. ¿No es cierto? Cuando todo es color de rosa, ¿qué aprendemos? Nada, porque todo está bien. ¿Okay? Es en las pruebas que el carácter se refina más al de Cristo. Si usted está buscando el rostro de Dios todos los días, van a venir, pues ¿por qué me pasa todo esto? Yo he escuchado de personas que vienen a la iglesia y dicen, ay, dice, qué padre, dice, no, ya no voy a regresar. ¿Por qué? Porque me empezó a ir bien mal. Es cuando más debe de regresar a la iglesia, porque no hay que darnos por vencidos. Es que Dios quiere refinarlo, quiere ver, a ver, de qué tantos cueros salen tantas correas como, a ver, díganme el dicho, ya se me olvidó. A ver, ¿de cuántos qué? ¿Cuántos cueros salen tantas correas? ¿Así? O sea, quiere saber de qué estamos hechos, qué tan serios estamos. Pero mucha gente se da por vencida. ¿Okay? Pero es en los retrasos, las dificultades, en las pruebas, que Él refina nuestro carácter, ¿verdad? ¿Sabe lo que hace? Saca todas las impurezas. Todas. Y esas impurezas, ¿sabe qué? No las necesitamos. Porque mientras tengamos esas impurezas, ¿verdad? Esas impurezas son las que distorsionan la imagen de Cristo que tanto Dios desea que nosotros tengamos en Él. Mientras tengamos esas impurezas, están distorsionando la imagen que Él quiere que tengamos, el carácter de Él. ¿O acaso no dice la palabra lo siguiente? ¿Usted lo ha escuchado? Filipenses 2, 5, 8 dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de ¿quién? Como la de Juan, como la de Oscar, como la de Jorge, como la de María. No, como la de Cristo Jesús. Así de sencillo. Entonces, fue en la prueba que José aprendió humildad, liderazgo, dependencia total en Dios. Y aquí está la lección, mis hermanos. Dios está más interesado, fíjense lo que le voy a decir, está más interesado en lo que está haciendo con cada uno de nosotros, ¿okay? O sea, transformando nuestro carácter, que lo que realmente usted y yo estamos atravesando, que es sufrimiento y dolor. Ahora no estoy diciendo que a Él no le interesa que estemos sufriendo o que estemos en dolor. Claro que le interesa,
¿Okay? A Él le duele esa situación que estamos pasando y quizás le duela más que a nosotros mismos, porque como padres, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos pasen por una lección, nos duele más a nosotros, pero tenemos que dejarlos que pasen. ¿Para qué? Para que salga el resultado final y ellos cambien de carácter. Es lo mismo con nuestro Dios. ¿Le duele? Claro que le duele, pero Él está más interesado en lo que va a salir de nosotros, pero para eso se lleva tiempo. Para eso se lleva tiempo. Los retrasos, mis hermanos, las dificultades nos van a formar el carácter que Dios quiere que tengamos. Amén. Entonces, no hay que pensar en que nos está castigando, porque en realidad no lo está haciendo. ¿Sabe lo que está haciendo? Nos está entrenando para lo que viene, para que podamos manejarlo. Miren lo que dice en 1 de Pedro 1 al 7, dice así, dice, estas pruebas demostraron que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, dice. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a estar listos para lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces la pregunta a reflexionar es esta. ¿Qué es lo que le está enseñando Dios en esta adversidad que está pasando? ¿Qué le está enseñando? Háblele, pregúntele, dígale, ¿por qué del retraso? Y Él le va a contestar. ¿Por qué la dificultad? ¿Por qué el problema? Él le va a contestar. Amén. ¿Qué más aprendemos de José? Bueno, número 5, aprendemos que debemos perdonar. Bien importante en la historia de José, el perdón. Aprendemos que debemos tener compasión y que debemos de perdonar. Este es uno de los aspectos, yo creo que más destacados de esta historia. La historia de José, cuando trata el punto de su capacidad para perdonar a sus hermanos, quienes, fíjense, lo habían traicionado. Eso duele. ¿Okay? Después de tantos años, ¿verdad? Cuando se reencuentran ellos en Egipto, José elige perdonarles, aunque los hermanos no lo habían reconocido que era realmente José. Tantos años habían pasado. Entonces, pero él perdona a sus hermanos. ¿Qué refleja esto? Refleja lo siguiente, mis hermanos, la importancia que Dios le da al perdón. La importancia, el valor del perdón en cada vida de los creyentes. Eso es importantísimo para Dios. No importa qué tanto nos hayan herido. Imagínense, todos los hermanos se voltearon contra él. Y no lo conocían. Y él dijo, le ganaba la carne. Hizo esto y eso y lo otro. Y vayan de regreso y traigan a Jacob. ¿Ahora qué? Ahora traigan a Benjamín, lo quiero ver porque no había conocido a su otro hermano. Vengan porque habían llegado porque la hambre. Jacobo los había mandado, ¿verdad?, a Egipto para que encontraran comida. No había comida más que en Egipto. ¿Y quién estaba a cargo de todo eso? José. Y a pesar de todo el sufrimiento que sus hermanos le causaron, al final Dios trabaja, fíjense, con el corazón de José, haciendo que sienta esto, una palabra hermosa que Dios quiere que tengamos todo el tiempo, con letras mayúsculas: compasión, compasión. Pues le da el discernimiento a José para entender que Dios había usado todas estas experiencias malas por las cuales había pasado, dificultades, retrasos, desánimos, desalientos, pruebas, ¿verdad? No solamente para salvar la vida de su familia, pero salvar la vida de muchas personas, de todo el pueblo, de todas las naciones que estaban o pueblos que estaban alrededor de Egipto. Entonces la gente fue para allá, le salvó la vida a mucha gente, ¿verdad? Mis hermanos, para un hijo de Dios, déjenme decirles, quizás diga, no, a mí nada más me está pasando esto, a nadie más le está sucediendo. ¿Por qué nos pasa 1, 2, 3 veces, 4 veces? ¿Por qué seremos nosotros? No, usted no es el único, le pasa a mucha gente.
Déjeme decirle, todo lo que sucede bajo el cielo, ¿ok?, para un hijo de Dios tiene un propósito bueno, aunque lo veamos malo. Todo lo que sucede bajo el cielo, hay un propósito que Dios tiene. Es su plan maestro, que muchas veces no lo podemos entender. Es su propósito divino. El problema es que mucha gente a veces no lo entiende, pero José lo comprendió. José lo entendió. Por eso que se tranquiliza, ¿verdad? Y tranquiliza a sus hermanos diciéndoles lo siguiente. Miren lo que les dice en Génesis 50, 20 al 21, dice: ustedes se propusieron hacerme mal, dice, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Dice, no tengan miedo, porque cuando descubrieron que era su hermano, ahora sí se va a vengar. No, Dios trató con el corazón de José, le puso compasión, le puso amor, le puso perdón, dice. Dice, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura, dice, y bondad, los reconfortó. Y ahí se quedó a vivir José con toda su familia. Y de ahí resultó el gran pueblo de Israel que después fue esclavizado y que tuvo que venir Moisés a sacarlos de la esclavitud. Se popularon tantos. Y José llegó a vivir 110 años en Egipto y ahí depositaron sus huesos, pero les dijo a sus hermanos y a su familia, el día que salgan de Egipto, no dejen mis huesos aquí, llévenlos conmigo, y así lo hicieron. Así los levantó Moisés. Amén. Entonces, hay que confiar en el propósito divino, mis hermanos. Hay que confiar. Incluso cuando las circunstancias, miren, se vean bien adversas, hay que confiar en Él. Pero más que todo, mis hermanos, déjenme decirles, hay que pedir perdón, hay que perdonar. Examínese, reflexione en su ser. Quizás las cosas que están sucediendo, tiene usted que pedir perdón primeramente a Él y entre su familia, así como José perdonó a sus hermanos. ¿Okay? Es que no hay que hacer las cosas más difíciles, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está observando todo el tiempo. Amén. Por último, ¿qué más aprendemos de José? 6, que Dios cumple sus promesas, fíjense, a su manera, y fíjense lo otro, en su tiempo. Y a veces esto último no nos gusta. Nos gusta nada más que Dios cumple sus promesas. Rápido, rápido, rápido. Ya, ahorita. Y después dice a su manera, ay no. Y a su tiempo, peor. Fíjense, después de años de sufrimiento, Dios usó a José para salvar a Egipto y a su propia familia de la hambruna. Entonces, ¿qué pasó? El sueño se cumplió. Amén. ¿Pero fue de la noche a la mañana? No. José jamás se imaginó que eso que tanto soñaba, que sus hermanos lo odiaban, se fuera a llevar a cabo de esta manera. No, fue hasta después que empezó a atar cabos que dijo, lo que yo veía como algo malo, me vendieron, me metieron a la cárcel. Bueno, todo eso Dios le estaba preparando para tener ese puesto y lo manejara bien. Incluso hasta su corazón, para que perdonara cuando volviera a ver a sus hermanos, la compasión, la ternura, así les habló. Entonces, ahí vivió y alcanzó a ver, ¿saben cuántas generaciones? 3 generaciones, ¿ok? Hijos, nietos, bisnietos. Y yo les pregunto, mis hermanos, en este momento, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es el sueño que Dios nos ha dado? ¿Cuál? ¿Okay? ¿Cuál es la meta? Solamente usted la sabe y Dios. ¿Okay? ¿Cuál es la lección que aprendemos, mis hermanos? Que todo lo que Dios nos promete y viene de Dios, déjeme decir, Él lo va a cumplir. Y hay muchas promesas, ¿ok? A veces, déjeme decirle, cuando vemos una derrota, así, ¿verdad? En realidad no es una derrota. Simplemente nada más es un agujero en donde caemos porque vamos en camino hacia la victoria.
No vea las derrotas, mis hermanos, como eso. Vea las derrotas como algo que aprender que lo va a llevar a la victoria, mis hermanos. Amén. Esos retrasos no los vea como retrasos, véalo como aprendizaje, como entrenamiento, porque al final, si es promesa, si es meta, si es sueño de Dios para usted, se van a lograr. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, conclusión, siga confiando en el Señor en medio de todo lo que le pueda estar pasando. Deje que Dios desarrolle perseverancia en usted, que desarrolle esa fe, que desarrolle esa integridad, que desarrolle sobre todo ese carácter, que desarrolle ese liderazgo en usted, ¿verdad? Que desarrolle compasión y sobre todo que desarrolle eso que tanto quiere Dios, el amor a Él para que usted pueda perdonar. Amén. Eso es lo que desea nuestro Señor. Entonces en esta semana yo le pido a usted que medite, reflexione, ¿verdad? Y que a lo mejor ponga por escrito cuál es la meta que me está dando Dios para mi vida y no se ha logrado. ¿Qué es lo que está pasando? Dios le va a hablar a su corazón. Pídele que le ayude, ¿verdad? Es un proceso, mis hermanos. Entonces, vamos a hacer una oración porque yo pienso que ya Dios ya le habló. ¿Okay? Y quizás usted en este momento diga, pastor, me ha tocado el corazón. ¿Cómo sabe? Yo no soy, es el Señor. ¿Cómo sabe acerca de mi vida? Estaba viéndome por la ventana o a lo mejor me está escuchando las conversaciones por teléfono. No, es Dios, mi hermano. Dios tiene para todos, tiene para mí, tiene para ustedes. Y si usted tiene en este momento algún problema, algún retraso de algo, tiene alguna meta, déjeme decirle, Dios quiere hablar con usted. Y le invito a que pase aquí enfrente si tiene alguna dificultad, porque no solamente yo quiero orar por usted, la gente alrededor, vamos a orar los unos por los otros. Entonces yo le invito a que pase aquí enfrente. Miren, aquí enfrente no hay fuego. Miren, lo estoy pisando yo aquí. La gente me va a ver. Oh, el Señor es lo más importante. Pase para enfrente, que aquí lo espero yo como usted, un servidor del Señor, que yo tengo las metas, tengo los problemas en este momento. ¿Okay? Yo también quiero que usted ore por mí y yo oro por usted, oremos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere desarrollar ese carácter de Cristo en nosotros en medio del retraso, en medio de todo lo que esté pasando. No hallamos la puerta, déjeme decirle, el Señor sabe. El Señor sabe. Véngase, júntese aquí. Le voy a echar una cobija aquí, vénganse para acá. Aquí hay un espacio enfrente. Vénganse para acá, juntos todos. Tómense de la mano si Dios se lo está poniendo así. Tómense de la mano y díganle al Señor, unidos estamos contigo. La promesa es nuestra. No dejes que caemos en desesperación. Padre Santísimo, yo sé que tú puedes ver. Dígale, yo sé que tú puedes ver mi corazón. Está angustiado, pero tú dices en tu palabra, vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están angustiados, que les quiero ayudar, les quiero arreglar. Y se carguen con mi yugo, porque mi yugo es liviano y fácil de manejar. El del mundo es bien pesado, pero el mío es dócil, suave. No les exijo mucho, simplemente nada más que confíen en mí. Yo soy el buen pastor. Vengan, que los quiero abrazar. Quiero que me conozcan porque yo conozco a cada uno de ustedes como no se imaginan. De adentro hacia afuera, yo sé lo que están pasando. Aun cuando ni siquiera lo mencionan, yo ya sé lo que me van a pedir. Es que no se han dado cuenta que he hecho tantos milagros en sus vidas. ¿Y por qué el dudar de ahora? ¿Acaso no soy poderoso? Soy el Rey omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ustedes son mi pueblo, son mis hijos. Yo quiero ser ese esposo para ustedes. Ustedes son mi novia, mi esposa.
Quiero que confíen en mí. Lo que deseo es que tengan una relación conmigo mutua. Y el día de hoy la pueden tener. El día de hoy pueden restaurar esa relación conmigo. Es lo que nos dice el Señor. Extiendo mis brazos porque así morí. Abiertos, ¿para qué? Para recibirlos en cualquier momento. Dígale, Señor, me has hablado, me has tocado, me estás preparando. Tengo que pasar por el fuego. Satanás me ha estado tentando, pero yo lo veo como prueba, Señor, porque estoy firme en tu palabra. Tú me has prometido, soy tu pueblo, nación santa, Señor. Me has preparado, Señor, para llevar a cabo tu voluntad. Ayúdame a atar cabos, Señor, para que ese sueño, esa meta, Señor, esa voluntad se dé, Señor. Pero si tengo que ser preparado, dígale, si tengo que sufrir un poco, que sufra, Señor, para que yo esté listo para lo que venga, para lo que me estás preparando, Señor. Lo último que quiero, Señor, es separarme de ti. Te amo, Señor Jesús, dígaselo. Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Quiero vivir para ti. El día de hoy, Señor, quiero empezar una relación contigo. Dile, no la tengo, ahora la quiero tener. He buscado mucho tiempo tu mano, pero el día de hoy busco tu rostro, Señor. Quiero conocerte. Te entrego mi corazón. Me rindo completamente a ti. Entrego toda mi vida, todo mi ser. Quiero que mi corazón sea tuyo. Quiero que mi vida sea tuya. Mi vida es tuya. Mi corazón es tuyo, Señor. Es por eso que te invito, Señor. Estoy abriendo la puerta de mi corazón para que tú, Señor, entres y te quedes a morar en mí. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Te lo ruego. No puedo vivir yo solo. Quiero vivir contigo. Y me arrepiento, Padre, de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos ellos. Mi renuencia, mi indiferencia. Te pido perdón, sobre todo. Perdóname, Señor. Que de aquí en adelante quiero ser usado por ti. Y si alguien aquí dice, bueno, me he distanciado. Bueno, eso es para usted. Dígale, Señor, yo ya te conozco y tú me conoces, pero me he alejado. El día de hoy regreso, porque antes había sentido ese primer amor y en este momento no lo siento. Pero quiero regresar a ese primer amor, Señor. Ayúdame, Señor. Restáurame, Señor. Límpiame, sáname. Tráeme, Señor, hacia ti. No me dejes, no me sueltes. Te pedimos, Padre. Te amamos, Señor. Me voy a casa, me voy tranquilo, me voy contigo. Tengo una relación otra vez contigo. Empiezo una relación contigo. No estoy solo, Señor. Y yo sé que esa promesa, ese sueño, esa meta se va a lograr, Señor. Gracias, Señor. Sálvame en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Un aplauso a nuestro Dios, porque se merece eso y mucho más. Amén. Gracias por pasar aquí enfrente. ¿Ya ven que no se quemaron? No hay nada especial. Es la casa de Dios. Y ustedes que permanecieron sentados, Dios también los escuchó. Dios también les tocó. A todos nos toca el Señor. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Tomen sus asientos. Ok. Traigo mis ojos empapados de lágrimas. Pero bueno, las lágrimas de gozo son las mejores, ¿no es cierto? Las mejores. Amén. Ahora sí.
El día de hoy no se